Ya, ahí está, ahí está. Bueno, eh, entonces hoy, creo que nunca he visto las grabaciones, a ver cómo quedan así. Espero que bien, espero que bien. Hoy vamos a terminar, por decirlo así, de cerrar el contenido de lo que hemos estado viendo hasta ahora, como ya te había comentado antes. Estamos listos, ¿vale? O sea, muchas de las cosas que estamos viendo, que vimos, por ejemplo, cuando hablamos de movimientos verticales, es un caso puntual, ¿cierto? Que era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que sabíamos que el objeto caía por acción de la gravedad, básicamente. ¿Sí? Entonces, estamos siguiendo en esa misma línea y el día de hoy vamos a darle una vuelta más de complejidad al problema que hemos estado viendo hasta ahora, que es la cinemática o el movimiento. ¿Ya? Y hoy vamos a revisar un caso característico, muy característico. Tengo que escribir de este lado, escribo mejor así. Qué horrible. El lanzamiento de proyectil. ¿Ya? Eh, También conocido como lanzamiento oblicuo. Entonces, entonces, cuando tenemos un objeto, ¿vale? Eh, Podemos parametrizar el movimiento del objeto dependiendo de las condiciones en las que éste se encuentre. ¿Ya? ¿Qué es lo que es parametrizar? Parametrizar es... Esto igual me imagino que lo vieron en matemática, por cierto, cuando ustedes están definiendo la ecuación de una recta, por ejemplo, y la definen en base a una tercera coordenada, ¿cachai? Entonces, te queda la componente en X dependiendo de un parámetro y la componente en Y dependiendo de otro parámetro, que no es ni X ni Y, ¿cachai? La que sea. En nuestro caso, todas nuestras ecuaciones han estado parametrizadas, por cierto. Hablamos de posiciones, de velocidades y de aceleraciones en función del tiempo. ¿Sí? El tiempo es el parámetro que hemos estado utilizando constantemente. Entonces, la forma en la que vamos a resolver o analizar el problema del lanzamiento de proyectil por lanzamiento oblicuo es justamente a través de la parametrización de las ecuaciones que ya vimos antes, porque están todas parametrizadas en el tiempo. ¡Buah! Estamos listos. Nos vemos, que estén muy bien. Voy a, entonces voy a empezar a contarte cómo se debería resolver este problema, ¿vale? Eh, entonces, primero, cuando voy a empezar a escribirlo, ¿vale? Esto va a ser más apunte que otra cosa. Eh, Cuando se lanza un objeto de manera oblicua, siento que está quedando súper raro, eh, y queremos analizar su movimiento, ¿cierto? ¿Vale? Cuando se lanza un objeto de manera oblicua, se puede parametrizar las coordenadas del proyectil, por cierto. Se pueden parametrizar, ese punto es importante, por eso lo estoy diciendo más que nada. Se pueden parametrizar eh, sus coordenadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Mira, tenés un objeto que está siendo lanzado
¿Ya? Tenés un objeto que está siendo lanzado. Está todo bien, está todo bien. Cuyo movimiento se desarrolla en los ejes X e Y. Este objeto está siendo lanzado con una velocidad inicial, ¿ya? Con un ángulo alfa respecto de la horizontal. Por eso se llama lanzamiento de proyectil, ¿vale? Porque uno en realidad tiende a descomponer estas velocidades en base al ángulo de lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? ¿Cachai? Si esto fuese, por ejemplo, una bombita de agua, ¿cachai? La bombita de agua va a ser lanzada guapa hasta que llegue o hasta que impacte, ¿cierto? Y aquí, ¡pum! Oye, vamos a escribir. Ahí, ¡pum! Impacta. ¿Ya? En ese lugar impacta. Ujú. Entonces, para dar inicio al análisis que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a comenzar a revisar ahora, hay que aclarar que para poder analizar este movimiento paramétricamente en los ejes X e Y, tiene que ser también separada las componentes de la velocidad, ¿vale? Porque el X se va a mover en algo y tendrá su velocidad, el Y se va a mover en algo y tendrá también su velocidad, ¿cierto? Por ahí no tiene tanta complejidad. Como es necesario, ¿por qué? Porque tenéis que separar los movimientos, más que nada, ¿no? Entonces, para esto, se analizarán, se analizarán las componentes de la velocidad por separado. Por separado, ¿cierto? Las componentes que sabemos que van en el eje X e Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues pasa, muchacho, que la velocidad, la velocidad puede ser descompuesta y trabajada en ambas componentes, ¿cierto? En las componentes en el eje X y las componentes y la componente en el eje Y. ¿Ya? Y esto, bueno, nosotros sabemos que aquí se da o pasa porque existe un ángulo de inclinación, por cierto, por eso la velocidad se proyecta en ambos ejes. O sea, si uno dice, ¿y para dónde se lanza eso? Tú dices, básicamente para arriba y para la derecha al mismo tiempo, ¿cierto? El para arriba es el eje Y y la derecha es el eje X. ¿Ya? Entonces, hay que empezar a separar justamente las componentes de la velocidad. Y mira, yo les dije, se los había dicho antes y lo voy a volver a repetir, cuando estudias algo con ciencia, la trigonometría te va a perseguir para siempre y por siempre hasta el final de los tiempos. Para analizar las componentes de la velocidad, tenemos que analizar justamente las componentes trigonométricas de este vector. Es decir, el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Así que tranqui, yo lo voy a poner acá con
con toda la simplificación, bien chopeadito, bien fresco, para que lo vean con calma. El seno, como función trigonométrica, se define como el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Ya? En este caso, en este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa, que es el que estamos mirando, ¿cierto? El opuesto al ángulo alfa sería justamente la componente en el eje Y. Y la hipotenusa es el módulo de la velocidad. Oh, está quedando bonito, parece. Parece que está quedando bonito, porque ahora vas a empezar a separarlo, ¿cierto? Y tendría justamente el seno por un lado, sí, voy a hacer la mega completa. El seno por un lado y la componente por el otro. De esa forma, la componente en el eje Y está relacionada con la velocidad inicial, con un módulo y con el ángulo de lanzamiento. Entonces me imagino que ya dicho eso, estará claro qué es lo que va a ocurrir con el coseno, ¿por cierto? El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? El cateto adyacente al ángulo alfa, es decir, el cateto que está bien pegado y que es cateto, y está al lado del ángulo alfa, sería justamente lo que estamos viendo ahí, ¡guau! La componente en el eje X, que es la otra parte que nos interesa. Así es que está todo bien, pues. Así es que está todo bien. Y asimismo, al igual que antes, y asimismo, al igual que antes, obtenemos que la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Justamente que es lo que nosotros esperábamos que pasase de todo esto, ¿no es cierto? Así, así, vamos a dejar bien claro de que hemos separado las componentes de la velocidad, ¿cierto? Y que nuestra velocidad o la condición de movimiento, que esto es súper importante con todo lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Eh, de que eso, ¿cierto? La velocidad inicial es básicamente una componente en el eje X en la parte de Itongo, ¿sí? Con ese vector directriz, y en el eje Y con J tongo, que es el otro vector directriz, ¿cierto? Del eje Y. Entonces, ya, pues, ahí estamos, ¿cachai? Ya hecho esto, uno dice, ¿para qué estamos haciendo esta pega? Pues, ¿cachai? Hemos demostrado de que las velocidades se pueden descomponer y que por lo tanto al ser descompuestas y parametrizadas, como ya fueron parametrizadas, ¿cachai? Su comportamiento, el comportamiento de la coordenada completa, la del eje X y la del eje Y, es estudiable por separado. No sé si se va entendiendo esa idea. En el eje X es coseno, sí. Mira, voy a cortar todo esto y lo voy a hacer un poco más para el lado. Ahí sí. Ahora sí.
Ya como hemos separado las componentes, entonces vamos a aclarar ese punto, ¿vale? Como las componentes de velocidad fueron separadas y todo esto está, ya está parametrizado en función del tiempo, ¿cachai? Eh, Podemos estudiar las componentes de manera independiente, ese es el concepto clave, ¿ya? Como ya se, como ya se han separado las componentes del movimiento, como ya se han separado las componentes del movimiento, eh, podemos estudiar su evolución, ¿cierto? Podemos estudiar su evolución ya de manera independiente. Y aquí viene la gran joda. Aquí viene la gran joda. ¿Por qué? Tiene sentido separar las velocidades para justamente estudiar el movimiento de manera parametrizada antes que cualquier otra cosa, ¿cierto? Oh, perdón. Cuando vemos el proyectil, vamos al lanzamiento de proyectil, ahí donde hace pum, ¿cachai? Donde está el pum. En el lanzamiento de este proyectil, nosotros sabemos que existe una aceleración y que por eso el objeto sube y baja. ¿Ya? Ese cambio de velocidad se da, no es un gran misterio lo que vamos a develar el día de hoy, se da por la gravedad, ¿cierto? Es la gravedad la que hace que el objeto que está siendo lanzado caiga al piso. Pero, pero, la gravedad solo afecta en una dirección a este movimiento. Es por eso que este objeto también se está trasladando, ¿ya? O sea, la gravedad solo está afectando al eje vertical, por eso es que el objeto golpea al suelo, por eso cae y golpea al suelo, y no al eje horizontal. Por eso él, mientras o en todo su lanzamiento, no ha dejado de moverse y lo ha estado haciendo. Esto es lo revelador, con la misma velocidad horizontal con la que fue lanzado. O sea, su componente horizontal no experimenta aceleración. ¿Por qué hablamos de componente? Porque ya separamos la velocidad por guacho. La velocidad horizontal no cambia, mientras que la vertical cambia y por eso sube y baja. ¿Cómo se entiende esto? Eh, puesto que, puesto que la gravedad solo afecta a la componente vertical, solo afecta a la componente vertical, ¿ya? Eh, podemos distinguir dos tipos de movimiento.
podemos distinguir dos tipos de movimiento. En el eje horizontal, solo tenemos un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración, mientras que en el eje vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y con una aceleración conocida. ¿Cierto? La gravedad es la aceleración en este caso. No puedo elegir ese pedacito, así que ya era. A ver si se ve más bonito. Dicho eso, dicho eso, y ya aclarado esta parte, el por qué se ha parametrizado, el cómo se parametriza, el, el cómo, el por qué y el para qué, ¿vale? Ahora vamos a trasladarlo a una parte práctica, podríamos llamarlo de esa forma. Así, eh, las, las ecuaciones que modelan este movimiento son que modelan este movimiento. Están poniendo reggaetón rígido por acá cerca. ¿Cuáles son? En el eje horizontal, dado que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, solo tenemos una. Solo tenemos una. Y es la ecuación que conocemos de la posición para velocidad constante, ¿cierto? La velocidad ya la tenemos calculada, calculadísima, así que hay muchas cosas que no hace falta acá, como volver a calcular. En el eje vertical, en el eje vertical, tendremos dos, ¿cierto? Dado que es un movimiento con aceleración constante, su velocidad va a cambiar, ¿cierto? Así es que la velocidad en el eje Y, la velocidad vertical, ya, va a ser la velocidad en este eje. Eh, Voy a cambiar esto y voy a ponerle aquí su tonto más menos, ¿ya? Eh, y para la posición, la ecuación que ya conocemos, ¿cierto? Que sería la altura inicial más la velocidad inicial en el eje y por el tiempo, y acá le voy a poner otro tonto más menos, y esto solamente para recordar
de que la aceleración y la velocidad están orientadas al ser vectores, así es que tienen un signo en estas ecuaciones. La respuesta no se cierra solamente por contestar, ¿ya? Espérate que se haga la página para... Entonces, ahí se ve más amigable, creo. Entonces, bueno, eso, recordar que, recordar entonces que la aceleración está orientada, ¿ya? Es decir, tiene un signo, es decir, tiene un signo. Solo un recordatorio, pero aquí ya hay hartas cositas que se pueden saber, que se pueden conocer, ¿cierto? ¿Vale? O sea, ya podemos comenzar a, insisto, podemos comenzar a hacer cosas ya. Se puede comenzar a trabajar. Por eso les dejé todas las guías disponibles. Están todas, 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 todas disponibles. Bueno, a ver, a también, a lo mejor no. A lo mejor no están todas disponibles, estoy hablando de más nomás. Estoy hablando de lleno probablemente. Nada, están todas disponibles, viejas, están todas. Están todas, 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 todas. Estamos listos con las guías. Ya están, ya se puede empezar a trabajar. Voy a cerrar un poco este tema aclarando ciertos conceptos y ciertas cosas que pueden ser importantes, o sea, que de hecho lo son, pero es importante que se tenga claro todo esto, ¿vale? Si alguien ve esta clase, lo que yo voy a comentar ahora, eh, vamos a cerrar todo esto. Vamos a darle un giro a esto eh, para ver cómo se comporta básicamente lo que estamos viendo, ¿ya? Eh, bueno, justamente ya aclarando el tema de las ecuaciones parametrizadas que estamos estudiando, eh, y recordando de que la aceleración está orientada y que aquí estamos trabajando con vectores, ¿ya? La velocidad también tiene un vector acá asociado. La velocidad es un vector. Entonces, además, vamos a decir eso, además, además, eh, dado que la velocidad es variable, o sea, la velocidad es un vector. Los vectores se componen de módulo, dirección y sentido. Si cambia una de esas cosas, el vector cambia. Por lo tanto, la velocidad que estamos viendo nosotros sí cambia, porque la componente vertical cambia. Aunque cambie solo una componente, cambia el vector. Es decir, hay una aceleración. Cambia una componente de dicho vector, ¿ya? Se tiene que
Se tiene que la velocidad parametrizada en el tiempo, ¿ya? Va a ser, bueno, la componente horizontal dijimos que no le pasaba nada, ¿no es cierto? Ahí no hay aceleración. Donde sí hay aceleración es en la componente horizontal, o sea, en la componente vertical. Dije al revés, parece. En la horizontal no hay aceleración, en la vertical hay cualquier aceleración y se llama gravedad esa aceleración. Entonces, la velocidad vertical, la componente vertical de la velocidad, ¿cierto? Ya estamos siendo más técnicos ahora, se podría calcular o expresar como velocidad de acá, la inicial, la que calculamos en un principio, ¿cierto? Más o menos, al igual que antes, la gravedad por el tiempo. Y esto en la componente j todo de este vector. Creo que se dejó de transmitir o no. O sea, yo estoy viendo, yo estoy escribiendo así, pero de pana, pero parece que no se ve. Creo que no. Sí, no estaba transmitiendo. Voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahí volvió. Y ahí está. Está jodiendo. Yo quiero compartir pantalla, po. Ahí sí. Ya, perfecto. Hemos vuelto a las transmisiones. En todo caso, se había perdido como en el primer paréntesis, que estaba anotando el paréntesis que se abre hacia la derecha. Eh, pero eso, pues, ¿vale? La primera parte corresponde a la componente horizontal de la velocidad y la segunda a la componente vertical y claro, pues se comporta tal cual como dijimos que debía comportarse la velocidad, ¿cierto? Así que está todo bien, todo tranqui, todo bien, todo tranqui. Eh, pero este movimiento nosotros sabemos cómo es, pues, ¿cachai? O sea, sabemos qué es lo que tiene que pasar si tú agarráis un objeto y lo tiráis hacia cierta distancia. Tú sabes cómo se comporta ese lanzamiento. ¿Cachai? O sea, ante la interrogante de cómo es la trayectoria de este movimiento, la pregunta no debiera ser tan profunda, ¿por cierto? ¿O sí? ¿Sí? ¿Cómo es la curva que describe este objeto cuando es lanzado? En nuestra cabeza es como, oye, pero si esto es como una parábola, ¿cierto? Es una parábola, es una parábola, es una parábola, es una parábola. Pero no, no, ¿es o no es? ¿Es o no es? Tu experiencia te dice que sí. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? ¿Te dice que sí? Acá vemos que sí o no. Al estar parametrizados los movimientos o al estar parametrizadas las componentes de las posiciones verticales y horizontales, es un poco complejo de ver, ¿cachai? Porque la trayectoria básicamente es la forma del movimiento. La trayectoria es básicamente la forma del movimiento. Entonces, si, si quisiéramos conocer la trayectoria descrita por este proyectil,
Si quisiéramos conocer la trayectoria descrita por el proyectil, ¿ya? Se debe obtener, ¿vale? Se debe buscar, básicamente, se debe el I de X, ¿cierto? I de X es la trayectoria, pero este I de X es un I de X y este X es un X de T, ¿vale? Así es que, para calcular esto, vamos a decir en un principio que si se supone que la altura inicial y que la posición inicial son cero, ¿vale? Esto solo por simplicidad, vamos a ver que, ¿vale? El x de t que nosotros queremos, ¿cierto? El x de t que todos queremos, se calcula ahora como velocidad inicial en el eje x por el tiempo. O sea, sé que el tiempo, en base al eje x, ¿cierto? Se puede obtener como la coordenada sobre la velocidad en ese eje. Entonces, para reemplazar, básicamente para obtener un I de X, ¿ya? Que es lo que nosotros queremos, el tiempo en la ecuación de la posición, tiene que ser reemplazado por el tiempo en función del X, ¿cierto? Y así tendríamos como I de X, básicamente. ¿Ya? Nuestro I de X, entonces, va a ser obtenido cuando en, en la ecuación del I de T, el tiempo, lo reemplaces por X. Vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a tomar el tiempo, lo voy a tirar en la primera ecuación, ¿vale? En esa de velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Eh, Velocidad inicial en el eje Y sobre la velocidad inicial en el eje X, ¿cierto? Por el tiempo. Eso es lo que tengo al principio, ¿sí? Sí. Velocidad inicial arriba, velocidad... Ya, está bien. Eh, Más o menos un medio de la gravedad por T, no por X. No he hecho nada. Esto es por X, por cierto, eso es lo que obtenemos ahí. Un medio de la gravedad y el tiempo al cuadrado es 1 partido en la velocidad en el eje X al cuadrado por T al cuadrado. Pucha, si lo vemos así, ¿cachai? Como ya, igual está medio feo, pero cacha. En la ecuación que estamos viendo, ¿vale? Lo que tiene el eje X, básicamente el X es como un coeficiente, ¿cierto? Las velocidades son números en este momento. Así que velocidad inicial en el eje Y sobre velocidad inicial en el eje X es básicamente un número y vamos a llamar B porque, ¿por qué no? B en el eje X más menos otro coeficiente, A, por X al cuadrado. Mm, eso que está acá, eso que está acá, es una parábola. O sea, o sea, el modelo teórico, el modelo teórico está calzando, pero perfect con tu experiencia.
hemos tenido que recorrer un buen camino para poder justamente lograr ver este tipo de movimientos en la naturaleza, ¿cierto? Más allá de los casos que son como comenzamos a verlos, teóricos, ¿vale? Pero ya en este momento podemos decir, oye, sí, esto sí lo puedo ver, ¿cachai? Esto aquí ya estamos describiendo la naturaleza en base justamente a modelos simplificados. ¿Ya? Hemos tomado un problema, lo hemos desarmado y hemos analizado las partes más pequeñas de este ejercicio que estamos creando. ¿Ya? Entonces, para terminar, ¿vale? En este caso, como solo nos interesa saber el tipo de trayectoria, ¿vale? Y eso es todo lo que voy a decir, pues, ¿vale? Como solo nos interesa, como solo nos interesa, interés, como solo nos interesa saber el tipo de trayectoria, como solo nos interesa saber el tipo de trayectoria, no vamos a resolver la ecuación, ¿vale? No vamos a resolver ni vamos a obtener información de esta ecuación que hemos obtenido. No se, no se resolverá la ecuación, ¿ya? Pero sí podemos decir que analizando los coeficientes que hemos obtenido, ¿vale? Porque, insisto, eso es un número, velocidad inicial, partido, eso es un número, ¿cachai? Y eso es un número, ¿ya? Entonces, viendo que son dos números, analizando los coeficientes, analizando los coeficientes, podemos ver, ¿sí? O se puede ver, ¿vale? Se puede ver que la función tiene la forma de una parábola. Tiene la forma de una parábola, ¿vale? Tal cual, como debía, como tu corazón dijo que tenía que ser, por cierto, tal como nos dice la experiencia. Tal como nos dice la experiencia. Eso. Yo lo dejaría hasta acá por ahora. A partir de ahora solo se harán ejercicios en clases, ¿ya? Solo ejercicios preparándonos para la evaluación. O sea, solo ejercicios. La otra semana van a ser solo ejercicios, por cierto, la evaluación es el 19. Así es que, y eso, pues, y ya tenemos todos los ejercicios, estamos todos listos con eso, pues. Sí, dale nomás, está bien. Voy a dejar de grabar.